Bueno amigos, en este video quiero mostrarles cómo guardar los datos recolectados por un sensor en una base de datos no SQL. Vamos a hacer uso de la plataforma Firebase para crear una base de datos conocida como Real-Time Database y que nos permite guardar datos en formato JSON. Vamos a configurar el SYN 800L mediante la tarjeta ESP32 como un cliente y vamos a hacer uso de la API de Firebase que nos permite guardar datos en formato JSON. A diferencia de los videos anteriores donde implementamos un web service para poder insertar los datos en la base de datos, en esta ocasión vamos a hacer uso de la API de Firebase que nos permite guardar y leer datos en la base de datos no SQL. Primero vamos a detallar un poco cómo se crea la base de datos en la plataforma de Firebase y luego vamos a hacer uso de la herramienta de Postman para ver cómo guardar y leer datos de la base de datos no SQL. En el navegador buscamos Firebase. Para poder tener acceso a la base de datos como tal, debemos de tener una cuenta de Google. Y este sería el entorno visual que a la fecha en la que estoy grabando este video se ve. Donde esta plataforma tiene muchas más herramientas útiles para desarrollo web y desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, estando acá, le damos aquí en comenzar. Luego damos acá en comenzar con un proyecto Firebase. Le damos un nombre y aceptamos acá los términos. Acá, como vamos a hacer prueba, pues recomiendo que deshabilitemos esto y le damos crear proyecto. Ahí pues empieza a cargar el proyecto y a configurar todo el entorno de desarrollo. Esperamos un poco. Ahí damos continuar. Y acá tenemos pues varias opciones donde tenemos varias herramientas. Damos acá en compilación y nos vamos a Real-Time Database, que es donde nos permite crear la base de datos que vamos a usar. Acá damos en crear una base de datos. Esta configuración la dejamos por defecto, tal como está. Acá, como vamos a hacer solamente prueba por el momento, pues comenzamos un modo de prueba. Importante acá que con este modo de prueba no tenemos configurado algunas reglas de seguridad, lo cual cualquier persona puede acceder solo con la URL que nos da el servicio. Más adelante pues vamos a agregar algunas reglas de seguridad para que solo se pueda acceder a la base de datos con autenticación, con una clave secreta que nos da esta herramienta. Aquí, bueno, ya hemos creado la base de datos, donde la URL es esta que está acá. Dentro de esa URL, pues vamos a crear un nodo, vamos a llamar plan data. Damos enter y aquí dentro tenemos el nodo y dentro de ese nodo vamos a tener toda la información que vamos a guardar. Entonces copiamos la URL, vamos acá al Postman. Esta es la herramienta del Postman. Vamos acá a abrir una pestaña acá. Aquí pegamos la URL y lo primero que vamos a hacer acá es una petición post. Con esto pues ya vamos a hacer uso de la API de Firebase que nos permite guardar, leer, eliminar, actualizar datos de la base de datos. Acá, como son datos en formato JSON que permite guardar, entonces vamos a colocar acá JSON para que permita guardar correctamente esos datos. Y acá creamos como tal los datos en formato JSON.
y vamos a dar unos valores de prueba para hacer unas pruebas iniciales. Entonces tenemos la estructura en formato JSON, tenemos la URL, en el momento no tenemos reglas de seguridad, lo cual con esta URL cualquiera puede escribir y leer datos de la base de datos. Ahorita vamos a agregar algunas reglas para que solamente se pueda acceder con autenticación. Entonces vamos a guardar este dato que tenemos aquí. Y aquí ya guardamos como tal ese dato. Y ese dato lo guardamos en un nodo y ese nodo tiene como ID este que nos devuelve acá. Entonces vamos a la base de datos y aquí, como vemos, ya nos ha guardado ese dato 24.54 y 25. 24.54 y 25. Vamos ahora a guardar otro dato para revisar otro detalle. Le damos a guardar y aquí este sería el ID del nodo donde se almacena ese dato. Ya tenemos dos datos. Ahora si nosotros queremos leer esos datos, entonces vamos a mandar una petición, o sea, copiamos la URL y mandamos una petición get. Y de esa manera leemos los datos almacenados en la base de datos. Entonces ya tenemos una base de datos y hacemos uso de la API de Firebase para poder obtener esos datos. Entonces si queremos solamente obtener un solo dato, por ejemplo este, entonces tomamos el ID y acá colocamos una barra, ese ID y el formato JSON para que nos lo devuelva en formato JSON. Y de esa manera pues podemos leer todo o un dato específico. Ahora vamos a agregar unas reglas de seguridad para que solamente se pueda acceder a esos datos, o sea, guardar y leer con autenticación a través de una clave secreta que nos proporciona esta herramienta. Nos vamos acá en reglas y acá lo que nos indica es que no tenemos un control para leer y escribir sobre la base de datos. Entonces hay que agregar acá una regla. La voy a copiar y pegar, esta que tengo acá, la pego aquí y le doy publicar, le doy ignorar y ya con eso no voy a poder guardar datos como lo estaba haciendo hace un momento, porque ya le he agregado algunas reglas para poder guardar datos y para eso necesito tener una clave secreta que me permita autenticarme y guardar esos datos o leer. Entonces vamos a hacer una prueba nuevamente del Postman. Vamos a cambiarle aquí un dato y vamos a tratar de guardar ese dato. Y como vemos nos dice que el permiso es denegado. Entonces para poder guardar esos datos correctamente vamos a hacer uso de la clave secreta. Entonces nos vamos acá, configuración del proyecto, cuenta de servicio, secretos de la base de datos y acá esta sería la clave secreta. Entonces la copiamos y nos vamos acá al Postman. Acá colocamos signo de interrogación AUTH y le colocamos esa clave que pegamos allá y de esa manera nos permite de ahora en adelante poder guardar esos datos. Entonces vamos a intentar guardar
Como vemos, ahí ya nos permitió guardar ese dato en la base de datos. Entonces sería este dato, que es tal cual el que está acá. Ahora vamos a hacer esa configuración que tenemos aquí en el código de Arduino para nosotros poder configurar el SIM800L como un cliente y poder guardar esos datos de manera automática que nos recolecta el sensor. Entonces acá, este es el código, está comentado para que se entienda un poco. Los datos que se envían son de configuración para el SIM800L, y ahí está detallado. En este caso, algo diferente es que vamos a poder configurar el SIM800L para que acepte como tal una IP cifrada con certificado SSL, y lo vamos a hacer con este comando AT. Entonces vamos a poder hacer invocar como tal servicios con protocolo HTTPS, que es lo que nos permite este comando AT. Y acá el código pues igual se recolectan los datos del sensor, que va a ser el DHT11. Acá tengo un control para el envío de esos datos, que es controlado con esta variable, se envía cada 20 segundos. Acá creo como tal el JSON para poder enviarlo, y aquí pues hago seteo esos datos de esa estructura del HTTP data, el tamaño de ese JSON y el tiempo de espera, es lo que está acá, y luego se manda ese JSON para poder ser enviado a través del servicio. Acá cuando mandemos a leer como tal la respuesta que nos da la API, nos responde con un name y el ID de ese nodo que se ha guardado en la base de datos. Entonces vamos a buscar el name, y si nos da el name es porque ha guardado ese dato, y acá lo vamos a buscar por ese nombre. Entonces si lo encontró, mandamos por el motor serial datos guardados correctamente. En caso contrario, decimos que no se ha guardado los datos. Entonces la configuración de la IP, que es la que tenemos acá, entonces la tenemos conformada por el protocolo, que es el HTTPS, la URI, que es la URP completa, el AU, que es la autenticación, la clave secreta que podemos obtener ahora con las reglas de seguridad. Entonces esos datos los vamos a guardar acá en estas variables. Tenemos el HTTPS, la URL, vamos a colocarlo, la URL es esta, hasta el punto JSON, la vamos a pegar acá, y la autenticación sería la clave secreta. Y con eso ya vamos a poder insertar datos a través del SIM800L en la base de datos que acabamos de crear en la base de en la plataforma de Firebase. Entonces aquí compilo para poder cargar el código al ESP32. Antes pues vamos a ver un poco el circuito. Es este, tengo el ESP32, el SIM800L con las respectivas conexiones RX-TX a los puertos de comunicación por hardware del ESP32, que es el 16 y el 17. Tengo la tarjeta TP4056 para alimentar el SIM800L, que me funcione correctamente con estas baterías, pueden ser unas baterías de litio que son redondas, y tengo el sensor DHT11 conectado al pin 2, que es el que me va a permitir hacer el muestreo de la temperatura y humedad. Acá ya tengo conectado el ESP32, acá tengo el SIM800L que ya está conectado a la red, como lo vemos, una batería de LiPo de 3.7 voltios, esta redondita se puede usar también, es de 3.7 voltios, y el sensor DHT11, este que tengo acá. En el momento lo tengo aquí desconectado para poder cargar el código, y luego lo voy a conectar. Entonces vamos a ver el código, vamos a cargarlo. Acá hay que quitar esto, el HTTPS,
porque ya acá lo tengo. No es necesario que esté acá en la URL que pasamos completa. Entonces subo el código, acá presiono el pulsador para que se suba el código y acá conecto el DHT11. Abro el monitor serial. Bueno, vamos a resetear un momentico acá para ver la configuración inicial. Ahí, desde el principio, para poder observar todo. Ahí se envía la configuración, el APN, el content type, ya se envían los datos de la URL. Ahí nos damos cuenta que el 100.800 ya empieza a parpadear, lo cual se ha configurado todo el contexto para enviar datos a la red. Y ahí, como vemos, ya el sensor nos da los primeros valores de temperatura y humedad. Y ahí, como ven, datos guardados correctamente. Entonces acá miramos 80 y 33 datos correctos. Vamos a colocarlo acá. Bueno, ahí vemos otro dato que se envía, que es el 3374. El DT74 está correcto. Y acá vemos que se va agregando cuando se inserta cada dato en la base de datos. Entonces, bueno, ahí se guardó acá correctamente y aquí el dato lo podemos ver, 3374. Y así, pues, como vemos, hemos configurado el 100.800L, el cual nos va a permitir guardar datos del sensor en una base de datos no SQL utilizando la plataforma de Firebase, que nos permite crear una base de datos no SQL. Firebase nos permite servicio totalmente gratuito, solamente con una cuenta de Google, y también pues nos permite tener una cuenta de paga que no es muy cara, es bastante económica comparado con otros servicios de otras páginas. Es muy económico y podemos hacer uso de esa plataforma como tal. Entonces, pues aquí ya hemos realizado varios procesos con una página web que también tiene servicio gratis, con datos en base de datos MySQL y en este caso datos en una base de datos no SQL, una base de datos no relacional. Entonces, esto es todo lo que quería mostrarles en el video. Este código lo voy a dejar en el repositorio para que se pueda usar y se pueda modificar y se hagan las respectivas pruebas. Acá importante es los datos de la autorización como tal, que con la autorización vamos a tener una restricción de que solamente nosotros, los que tengan esa autorización, va a poder guardar datos y leer datos de la base de datos. Eso es muy importante por temas de seguridad. Entonces, esto es todo lo que quería mostrarles en el video de hoy y nos vemos en un próximo video.